Hola a todos, el día de hoy la idea es compartirles un poco lo que ocurrió en la Guerra Fría. En el módulo igual les dejé varios material que les va a servir para ampliar la información, aunque sé que todos conocemos datos sobre la Guerra Fría debido a que es reciente, pues vemos que finaliza hace apenas 28 años, entonces es un hecho que es fácil recordar que varios de sus papás vivieron y conocieron pues las noticias. Primero, saber cómo inicia esta guerra. La guerra inicia inmediatamente, finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Recuerden que se establecieron unas alianzas para combatir un enemigo común de Europa, que fue esa Alemania nazi. Y entre esas alianzas, pues vemos la de Estados Unidos con la URSS. Modelos económicos irreconciliables, donde ellos establecen esta alianza solamente para combatir a Alemania, pero sabemos que no iba a durar. Cuando finaliza la guerra, pues ellos ven que Europa no tiene el poderío que tenía antes. Entonces ellos deciden que lo mejor es repartirse el mundo entre ellos, promover su ideología. Entonces inicia esa competencia por ver qué modelo económico prevalece y cuál puede ganar más estados adeptos. Pero si lo pensamos bien, esta guerra tiene un antecedente mucho más anterior y es en 1917 la integración de la URSS. Vemos que cuando se integra la URSS, es tras el triunfo de la Revolución Rusa, una revolución claramente comunista, donde el pueblo llega al poder, o al menos esa es la idea, los soviets llegan al poder y se conforma este nuevo Estado que lo que hace es denunciar todo lo malo que puede traer el capitalismo. Entonces vemos que desde ahí, pues a Estados Unidos no le va a gustar que empieza a decir todo el tiempo como usted es el malo, usted hace todo el tiempo eso, entonces empiezan pues esto, como ya esta rivalidad. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque no hubo un enfrentamiento directo entre estas potencias, nunca se disparó una bala directamente entre Estados Unidos y Rusia, pero ¿qué ocurrió? Y es triste decirlo, que en los lugares que recibieron su influencia, sí hubo guerra. Por ejemplo, pensemos en las guerras de Corea, en la guerra de Vietnam, todo el proceso de descolonización de África y Asia que vimos. Allá sí llegó esta influencia y allá sí se dieron las guerras calientes, igual que en América Latina, durante la Guerra Fría se dan las dictaduras, apoyadas por Estados Unidos y otros planes que también Estados Unidos para imponer la ideología capitalista implementa aquí en América Latina. Hablamos específicamente de dos bloques enfrentados, uno occidental, implementado, defendido por Estados Unidos con una clara ideología capitalista, y uno oriental, comunista, liderado por Rusia. Vemos que una representación en el territorio de esta guerra, y es visible, fue la división de Alemania. Recuerden que Alemania se dividió en cuatro, uno para cada potencia en las conferencias de Yalta y Potsdam, y la Alemania occidental adoptó una ideología capitalista y la oriental, a la cabeza de Rusia, adoptó una ideología pues comunista. Estados Unidos en esta división y tras la guerra empieza a ejecutar el Plan Marshall, que consistía en una ayuda económica para que Europa se recuperara, ¿cierto? En 1948 inicia abiertamente la lucha contra la propagación del comunismo y se firma con todo el Atlántico Norte una alianza militar para combatir, obviamente, el comunismo. La URSS no se queda quieta, también hace lo suyo, ocupa esas antiguas colonias que quedaron liberadas tras la Segunda Guerra Mundial, expandiendo el comunismo a estas zonas. Dice y denuncia cómo el Plan Marshall es una muestra del imperialismo estadounidense y para hacer frente a la OTAN se crea el Pacto de Varsovia, también de carácter militar. Churchill llama a esta conformación militar como el telón de acero. Para 1950
Desde el 45 había procesos de migraciones de personas del oriente de Europa tratando de pasar al occidente, pero se recrudecen por allá en los 50. ¿Por qué en los 50? Pues recordemos que es Stalin a la cabeza de la URSS y que el gobierno de Stalin se caracterizó por ser muy sangriento. Entonces, vemos que mucha gente quisiera escapar de la imposición o el mantenimiento de ese comunismo a través de la fuerza. Una de las formas que se encuentran para bloquear e impedir este tránsito es la construcción del muro de Berlín en Alemania. Recuerden que Alemania estaba dividida en dos, cada lado tenía su capital, y en Berlín se construye el muro dividiendo el lado comunista del lado capitalista. Un hecho muy importante también de esta década es que en 1953 muere Stalin. Entonces, quien asume el cargo es Nikita Khrushchev para continuar tomando las decisiones sobre esta guerra. También vemos que se da la Revolución Cubana, una revolución claramente comunista, liderada por Fidel Castro y apoyada por la URSS. Entonces, ahí tenemos ya una alianza importante en Latinoamérica para Rusia. Hubo un momento en la historia donde podemos decir que estuvimos muy cerca de una tercera guerra mundial, y esa es la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Resulta que Cuba era un territorio, sigue siendo un territorio estratégico militarmente, y era aliado de la URSS. Kennedy, presidente entonces de Estados Unidos, quería invadir la bahía de Cochinos, territorio cubano. Rusia lo que hace es que lleva unos barcos cargados con misiles apuntando directamente a Estados Unidos. Kennedy tenía la opción de responder a esta amenaza con sus submarinos, con sus aviones y atacar a Rusia. Nikita Khrushchev decide retirar sus barcos. Kennedy también decide en un momento muy álgido, muy tensionante, no atacar cuando se había dado la orden ya de otro general que atacaran, logran pararlo. Es un momento muy duro en la historia. ¿Y por qué el miedo de una tercera guerra? Si ustedes recuerdan, el fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue con las bombas atómicas. Miren la cantidad de muertos que dejan Hiroshima y Nagasaki. Entonces todos somos conscientes de que una tercera guerra mundial va a llevar a la aniquilación de la humanidad. Hemos creado armas superpoderosas que son capaces de destruir el planeta y cuanta vida existe en él. Por eso, como el evitar una nueva guerra. También es como de analizar hacia qué se enfocan los intereses. Tenemos armas capaces de destruir medio mundo, de ir a cualquier lugar en el espacio, pero no hemos podido terminar con el hambre y la pobreza en el mundo. Entonces, ¿hacia qué se está invirtiendo? ¿Cuál es realmente el interés de estas potencias? Ya por allá en los 80s empieza una lucha mucho más fuerte contra la ideología comunista, y se da principalmente porque Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos. Él lo que pretende es aumentar el gasto militar para combatir al comunismo, y Margaret Thatcher llega a la presidencia de Reino Unido o de Gran Bretaña, también denunciando esa ideología comunista, tanto que ellos denominan la URSS como el imperio del mal. Un hecho muy importante también aquí en los 80s es que empieza a implementarse la doctrina Reagan. La doctrina Reagan, entre las muchas cosas que dice que Estados Unidos tiene el derecho de derrocar los gobiernos comunistas. ¿Qué quiere decir eso? Que Estados Unidos puede violar la autonomía, la independencia de cualquier país, intrometerse en la política de cualquier país, si este es de carácter comunista. Vamos a ver que la implementación de esta ideología lleva muy duros golpes, sobre todo en América Latina. Otra cosa importante, aunque no esté en esta diapositiva, es que en 1989 se cae el muro de Berlín. Se cae, no, lo tumban la gente, cansada de esa división, cansada de la incertidumbre de que va a haber una nueva guerra. Y por este periodo también hay un cambio de gobierno en Rusia y llega Mikhail Gorbachev a la presidencia. Mikhail es partidario
de que es muy costoso seguir manteniendo una guerra fría que no va a conducir pues a nada. Entonces decide también promover el fin de la guerra. Gorbachev gana el Nobel de Paz en 1990 por posibilitar el fin de la Guerra Fría, aunque en Rusia, hay que aclararlo, varias fracciones no lo quieren mucho. ¿Por qué? Porque también llevó a la desintegración de la URSS. Varias colonias piden su autonomía de esa antigua URSS y Gorbachev se las concede. Hay un tránsito hacia la independencia y autonomía de estas colonias. Estos estados que se conforman cuando la URSS se desintegra y tras finalizada la Guerra Fría, van haciendo un trance de un gobierno comunista a uno capitalista. Entonces vemos ahí como, en cierto modo, uno se atrevería a afirmar que Estados Unidos al fin y al cabo termina como coronándose vencedor de esta guerra, teniendo en cuenta también la carrera espacial, que consistía en conquistar el espacio, ya no les bastaba el mundo, y Estados Unidos logra poner el hombre en la luna. Rusia había ganado todo lo demás, Rusia había llevado el primer ser humano al espacio, el primer animal, todo, la primera mujer, pero es Estados Unidos quien al fin y al cabo logra poner el hombre en la luna, aunque hay varias teorías, como si es cierto o no, pues hasta el momento hay que aceptar esta, es la más aceptada, aunque hay un video muy bueno que yo ya se los he compartido en otros momentos de América de Ramsey, donde ellos ponen este viaje del hombre a la luna como un montaje y empiezan a cuestionar esa soberanía de Estados Unidos, que aunque vemos que finaliza la Guerra Fría, el imperialismo continúa, el imperialismo económico, el imperialismo ideológico, como sigue siendo lo mejor lo que está en Europa, lo que está en el norte, y los saberes ancestrales o saberes de otras latitudes son, por decirlo en alguna forma, negados o aprovechados simplemente para aumentar el consumo. Y sigue el capitalismo a la lucha por tener todo el poder. Como el último dato que quiero compartirles es que cuando la URSS hace ese trance a conformarse ya la Federación Rusa, continúan con un gobierno de tipo federal semipresidencialista. Hay dos personas o dos entidades que manejan los más altos cargos en Rusia. Uno es el presidente de la federación, que es el que conocemos que lo representa a nivel internacional, y el otro es el presidente de gobierno. Antes de esto, la Casa Blanca de Moscú, como dato curioso, continúa siendo el antiguo edificio del Soviet Supremo. Entonces vemos que no hay una desvinculación de ese pasado comunista, sino por el contrario que lo exaltan. Vemos que celebran cada 17 de octubre. Se hubo una celebración muy grande cuando en el 2017 se cumplieron los 100 años de la URSS, de la revolución. Entonces no hay una desvinculación con ese pasado comunista, todo lo contrario, una exaltación del mismo. Y como último dato, ahora sí, de los presidentes que vemos aquí que llegan a Rusia, vemos a Putin en los dos gobiernos. Ha sido quien más tiempo después de conformarse la federación ha estado en el gobierno de Rusia, y cuando no ha estado ocupando como presidente de la federación, ha estado ocupando el segundo cargo más importante de Rusia, y es el presidente de gobierno. Entonces siempre ha estado ahí Putin desde que se conforma la federación. Entonces hasta aquí este video, espero haya quedado como claro el tema, y cualquier duda la resolvemos en nuestra clase en vivo. Un abrazo a todos y que les vaya muy bien.